Bien, en esta ocasión, Dios les bendiga, estamos con nuestra querida hermana Violeta Guerra, quien es directora de Maestras del Bien. Violeta, tú misma te puedes presentar para iniciar con este pequeño conversatorio sobre este tema de si la Biblia es machista. ¡Wow! Mis amadas, es un gusto estar con ustedes y poder hablar estos temas que nunca se ponen viejos, son tan relevantes, sobre todo hoy día que la sociedad está cambiando tanto. Así que esperamos que pueda ser de bendición para ustedes y que Cristo salga glorificado. Amén. Bien, entonces iniciando sobre este tema, vamos a iniciar con la misma pregunta. Violeta, ¿es la Biblia machista? Bueno, dice la palabra del Señor al principio en Génesis, que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. De manera que si Dios al principio crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿verdad? No es bíblico decir que la Biblia es machista. En primer lugar, aunque nos referimos a Dios como Padre, sabemos que Dios es asexual y desde el principio Él ha dado y asignado igual valor tanto al hombre como a la mujer. El problema con que nos encontramos con el machismo ya viene siendo parte de una degeneración del pecado, por causa del pecado. Pero la Biblia establece desde el inicio bien claro que en el principio Dios creó a dos géneros, hombre y mujer, en igualdad de valor delante de Él, puesto que fuimos creados a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, dentro de eso, ¿cuál sería entonces el rol bíblico de la mujer? ¿Qué podemos decir que es bíblicamente la parte que le toca a la mujer? Sí, el Señor nos creó en semejanza a Él, varón y hembra con sus diferencias, pero ¿qué está dentro de los planes de Dios para la mujer? Mira, la pregunta es muy buena y hay mucha confusión. Es una pregunta que continuamente en diferentes círculos vuelve a salir. Y quisiera contestártela por partes. Si partimos del hecho de que Dios es el creador del mundo y los que en él habitan, conforme nos enseña el mismo Génesis desde el principio, tendremos que replantear la pregunta para que diga cuál es el rol de la mujer, sin pensar en el rol de la mujer bíblico o según la Biblia, porque da a entender como que hay dos vertientes. Las mujeres que son cristianas tienen determinados roles y las que no lo son tienen otros roles, ¿verdad? Sabemos que eso no es así. Génesis 1:27 nos informa que Dios creó varón y hembra. No dice que él creó una versión del género varón y hembra bíblico y luego otro par secular. Su diseño del género humano es único y por lo tanto todos fuimos creados conforme a su imagen y semejanza, con un género varón o ya sea hembra, pero iguales entre sí. Todas las mujeres son iguales entre sí y todo el género masculino es igual entre sí. Las divisiones que luego vemos y las clasificaciones nuevamente vienen producto de la caída del hombre y del pecado. De manera que el rol de la mujer es único para todas las mujeres, amén de su creencia, de su nacionalidad, de su vocación, de su estado civil, etc. Y lo mismo sucede para el hombre. Entonces, todas las mujeres dentro de la creación de Dios tenemos un mismo rol. Ahora, en cuanto al rol, creo que es bueno también aclarar que los roles son funciones que una persona desempeña en un determinado lugar o situación. Por ejemplo, el rol de una madre, ¿verdad? Sería cuidar de sus hijos, alimentarlos, educarlos, amarlos, etc. Igual que el rol de un arquitecto sería planificar y diseñar un ambiente. Porque el rol lo que hace es definir la función que la persona realiza. Ahora, en cuanto a los géneros, en cuanto a los sexos creados por Dios,
los roles o las funciones fueron divinamente ordenados por él. No fueron invención del hombre o no es algo que nosotras escogemos al azar. Fue algo que Dios creó para ya sea hombre o ya sea mujer. Y esos roles hablan a todas voces de la masculinidad o la feminidad de la mujer. Pero al hablar de esos roles, también tenemos que tomar en cuenta el propósito de la creación del hombre y de la mujer, porque eso es lo que define los roles que pertenecen a su género. Exacto. O sea, Dios nos creó con un propósito y conforme a sus propósitos eternos, él creó dos géneros, ya sea hombre o ya sea mujer. Y conforme al propósito para el cual creó a la humanidad, sea hombre o mujer, él asignó roles a cada uno. Y creados a su imagen y semejanza, el rol que desempeña el uno como el rol que desempeña el otro no es gravoso. Son una expresión de nuestra feminidad o de la masculinidad del hombre. Así que en cuanto al rol de la mujer, si nos vamos a Génesis, porque todo parte desde el inicio, a partir de Dios, que es nuestro creador, una de las primeras cosas que podemos encontrar tanto del hombre como de la mujer es que fuimos creados, y eso lo podemos ver también en Efesios y en Colosenses, para la alabanza de Dios. Entonces, ya seamos hombre o mujer, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso es importante, porque dentro de los roles que cada uno en su género realiza, lo hace no para el hombre, no lo hace el hombre para la mujer. En primer lugar, lo hacemos para la gloria de la alabanza de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, cuando vemos las cosas desde ese ángulo, ya vemos, ya va tomando un valor y una connotación diferente. En segundo lugar, dentro de los planes de Dios y la creación de la humanidad, él creó hombre y mujer y los mandó a multiplicar, a fructificar, a sojuzgar la tierra, a llenarla. Su idea era que el hombre gozara eternamente y para siempre de su presencia, de su comunión con él. Y bueno, todos sabemos lo que pasó a causa del pecado. Y aunque el pecado se introdujo, el plan de Dios no varió. El plan de Dios sigue en pie. Por eso, aunque ahora vivimos en un mundo caído, Cristo va a recrear todas las cosas, de la cual dice Romanos que la naturaleza misma gime como mujeres con dolor de parto, esperando, ¿verdad?, que eso sea hecho. Ahora, como parte de ese plan, la mujer, una de las cosas fundamentales y básicas de su esencia, de su existir y de su ser, es ser una procreadora. Es ser dadora de vida. De hecho, ese fue el nombre que Adán le puso a Eva. Significa madre de todos los vivientes. Eso lo podemos ver en Génesis 3:20. Entonces, dentro de su función más esencial, básica, pero trascendente, el rol de la mujer, en primer lugar, dentro de los planes de Dios, es que ella sea una dadora de vida. Que ella sea una dadora de vida. Y qué mejor que nosotras podamos dar a luz a aquellas personas que componen el mundo que Dios ha creado y que han de formar el pueblo que ha de rendir honra y gloria a Dios en la recreación de todas las cosas. Entonces, ese papel que la mujer ha querido desechar y que le han querido mostrar que no tiene valor, está en la base de la existencia de la mujer, porque es un privilegio saber no solo que podemos dar vida, sino que en nuestras manos como mujeres está formar a los hombres y las mujeres que conforman la sociedad. El rumbo que tiene la sociedad es gracias o en desgracia al papel de la mujer. Mucho de lo que vemos hoy día se debe a una labor bien hecha o mal hecha de la mujer. No estamos liberando al hombre de sus responsabilidades, pero bien se ha dicho que la mano que mece la cuna mece al mundo. Porque el primer ambiente donde se desarrolla un ser humano
de donde recibe la primera información con que se va llenando su mente y su corazón, con que se va moldeando, es en el hogar, en manos de la mujer. Entonces, esa es una labor más que importante. Claro, sabemos luego que la mujer ejerce muchas otras funciones, ¿verdad? La mujer, por ejemplo, si vamos al libro de Proverbios, vemos allí a la mujer de Proverbios 31, que era una mujer que también trabajaba y colaboraba. Y siempre encuentro que esta es lo que más molesta, por llamarle de alguna manera, a las mujeres, porque quieren ser solamente profesionales y no quieren ocuparse del hogar, no quieren ocuparse de los hijos, muchas están negando ser madre, inclusive casarse, etcétera. Pero la realidad es que la mujer puede desempeñar los roles de profesional. La mujer puede educarse como lo hemos hecho nosotras, ¿verdad? Podemos ser de bendición a la sociedad donde quiera que estemos, pero sin abandonar el papel principal para el cual Dios nos creó. Porque al final de cuentas, Él no nos creó para tener una vida próspera y aquí se quedó todo y aquí nos morimos, ¿verdad? No, Él nos creó con el propósito inicial y que sigue en pie de traer gloria a su nombre y de que el hombre habite para siempre con Él. Ese plan, muy a pesar de nosotras y de nuestros planes, sigue en pie. Exacto. Entonces, debemos prepararnos porque eso equipa a los hijos, eso nos prepara a nosotras para las eventualidades de la vida que son reales en un mundo caído, ¿verdad? Para corroborar de manera más amplia con la sociedad también, pero en la base de la vida de la mujer está el de ser madre de todos los vivientes. Así que el mayor impacto que una mujer puede tener dentro de la sociedad, ya moviéndonos del hogar a la sociedad, es el impacto que ella puede ser mediante los hombres y las mujeres que ella educa para lanzarlos a la sociedad. Hombres y mujeres temerosos de Dios, con valores cristianos, que amen a Dios sobre todas las cosas, que no hagan mal al prójimo y que avancen el plan de redención de Dios. Ese es el mayor impacto que la mujer hace en la sociedad. No es tener el mejor cuerpo, no es, aunque eso es bueno, si lo tienes, ¿verdad? No es lucir la mejor moda, no es tener la casa más grande, gloria a Dios si la puedes tener. No, el mayor impacto que tiene valor trascendente para Dios es el valor que la mujer hace al formar a los ciudadanos de este mundo y del reino. Así es. Y es un trabajo, o sea, es una labor. Todas hemos notado cómo está, y bien como lo mencionaste al principio, hemos notado cómo este tiempo y esta sociedad ha querido darle una poca prioridad a esto. O sea, medalaganariamente han soltado ese papel que es tan importante. Es que estamos y lo han querido abandonar. Exacto, y lo han querido abandonar y dárselo a quien aparezca, una niñera, un cuidador, y ya cuando llegan los padres a las 8 o 9 de la noche a la casa, no tienen un tiempo para poder hacer todo lo que o sea, en 2 horas en la noche tú no puedes cumplir con esa labor que el Señor te ha encomendado. Entonces es un trabajo de más tiempo, de dedicarte, de estar ahí al pendiente, de corregir de una manera correcta, que eso es otro tema, cómo disciplinar según los valores cristianos, porque también ese es otro punto importante, que estamos disciplinando como hemos aprendido, como vemos al mundo disciplinando, como vemos a otra persona disciplinando, pero no aplicamos la palabra de Dios a la enseñanza en el hogar. Así es. Así es. Bueno, también. si tomamos el ejemplo de Jesús, vemos que cuando él en su ministerio terrenal, él seleccionó a los 12, dice que primero los atrajo así, para que estuviesen, literalmente dice la escritura, con él. Y luego pasó tiempo con ellos, él vivió con ellos, ellos hicieron vida juntos. Jesús les fue enseñando y capacitando para el momento en que ya ellos iban a hacer la labor y ya él no estaría más con ellos. Entonces es igual, el modelo es el mismo.
se necesita tiempo, sí de calidad, pero tiempo en cuanto a cantidad también a los hijos para modelarle la vida cristiana, para transmitir los valores cristianos, para que ellos puedan gozar de una crianza conforme a lo que Dios espera. Exacto. Entonces, dentro de, al ya entendiendo esta parte de cómo la Biblia realmente, no, me encantó cómo iniciaste, que hablabas de que cuál es el rol bíblico de la mujer, sería como categorizar demasiado. Es el rol de la mujer dado por Dios a toda la humanidad, no solamente bíblicamente, exacto. Dentro de esto, ¿cómo al ya estudiar la palabra de Dios podemos lograr separar o darnos cuenta cuál es la parte que es afectada por la cultura y cuál es la parte que es ya como principio de qué debemos hacer o qué no debemos hacer? No sé si me... Creo que entendí. Y bueno, la verdad es que con eso voy a dejar espacio para que me corrija si no voy por buen camino a lo que quería decir. Sí, creo que lo que estás preguntando es que cuándo, o sea, en qué punto empezamos a mezclar lo cultural con lo bíblico, cómo sabemos distinguir entre una y otra. Bueno, Exacto. creo que lo más Dentro de este mismo tema. dentro del mismo tema, claro. Exacto. Ok, bueno, la palabra, una de las cosas que la palabra nos exhorta repetidamente e imperativamente es a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, si vamos allá y miramos los siervos de Dios, nos damos cuenta que eran personas que tenían una comunión estrecha con Dios, que conocían a su Dios. Cuando Dios se le apareció a María para decirle que, perdón, Dios no, el ángel, se le apareció a María para decirle que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo, ¿verdad? Claro, eso es un recuento sucinto. No sabemos exactamente si no hubieron más partes en la conversación, porque luce bastante simple. Pero fuese más largo o exactamente así como sucedió, lo importante es ver la respuesta de María. ¿Por qué María pudo asentir con el mensaje que le traía el ángel? Porque se denota que María conocía las escrituras. María podía saber si lo que el ángel le estaba diciendo estaba en consonancia con las profecías que se habían predicho de antaño acerca del nacimiento del Mesías. Recuerda Exacto. que todo esto sucede al inicio del Nuevo Testamento. Hubieron 400 años de silencio donde no se escuchó más la voz de Dios, ni se levantó profeta, ¿verdad? Y había cerrado el Antiguo Testamento de una manera bastante caótica, ¿verdad? Y ellos estaban esperando este Mesías, las profecías que venían progresivamente desde allá, inclusive desde Génesis, que se repiten en Isaías acerca de una virgen que iba a concebir y todo esto. Quizás María, ahora que mencionas eso, quizás María estaba sorprendida porque fuera ella que le eligieron, no porque va a pasar, ella ya sabía que iba a suceder, pero su sorpresa fue que fue a mí que me eligieron Y como la virgen. manera. Exacto. Sí, o sea, es algo definitivamente, desde cualquier ángulo que lo veamos, es algo realmente más allá de maravilloso, es algo impactante que le pudiera pasar a uno, sobre todo siendo ella virgen, sin haber antes conocido varón y sin tener que conocer varón, ¿no? Para poder quedar a luz. Pero más allá, siguiendo con María, cuando luego vemos que ella visita a su prima y ella, y tenemos registrado el Magnificat de María, por lo que dice el Magnificat, nos damos cuenta que María era una mujer conocedora de las escrituras. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque es sumamente importante conocer la palabra de Dios para nosotros poder discernir cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Siempre se ha dicho, y es cierto que cuando al menos acá te entrenan para trabajar como cajera, en cualquier tipo de negocio, sea banco, sea tienda, supermercado, te enseñan a conocer el billete original.
Porque conociendo el original, cuando pasa por ti uno que es falsificado, tú lo vas a identificar. No te enseñan la diversidad de falsas monedas que existen, de dólares o de pesos. Te enseñan el original. Entonces, igual, nosotras como mujeres de Dios necesitamos conocer al Dios de la Escritura, al Dios de nuestra salvación y al Dios de la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y parte del problema que estamos enfrentando hoy día es que estamos viviendo en unas épocas de mayor analfabetismo espiritual, de ignorancia bíblica, a pesar del caudal de información que tenemos a nuestra disposición por todos estos medios. Entonces, cuando conocemos la Escritura, podemos saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo no es de Dios, porque generalmente, en la mayoría de los casos, las cosas que la Biblia nos enseña son blanco y negro. O no es que a través del tiempo han juzgado a los cristianos porque somos muy, ¿cuál sería la palabra? Somos intolerantes. O es pecado o no es pecado, no hay término medio, ¿verdad? Entonces la Biblia es clara en lo que ella traza sobre cuál ha de ser el proceder, la actitud, la vida del creyente, ¿verdad? Y vemos que esa fue la lucha con el pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, somos llamados a vivir dentro de la cultura, entendiendo que no somos parte de ella. ¿Y qué implica eso? Que no debemos adoptar sus formas. Y de aquellas cosas, por ejemplo, vamos a hablar de algo sencillo. Yo creo que no hay zona gris alguna en saber lo que es no casarse en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Solamente hay que saber lo que dice la Biblia, el versículo. No hay mucho que explicar. Creo que también es claro saber lo que es vivir en una relación de fornicación. O sea, nos unimos en sexos contrarios, o hombre con mujer, en el matrimonio. Cualquier cosa fuera de ahí desagrada a Dios y es pecado. Sabemos lo que es una relación incestuosa, sabemos lo que es el adulterio. La Biblia es clara en torno a todos los temas principales de nuestro diario vivir. Entonces, algo simple que siempre ha sido un tema de conversación, la música. Existe todo tipo de música ahora. Hay música que es claramente contravalores. Exactamente. Entonces, ¿para qué voy a llenar mi mente y mi corazón? ¿Cómo puedo pretender de una fuente echar dos tipos de agua? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que están blanco y negro y que son claras, pero no las sabemos porque no conocemos la Escritura. Hay cosas que sí, que requieren un poco más de discernimiento, y por eso tenemos inclusive las exhortaciones de Pablo, ¿verdad? En que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejaré dominar de ellas. Debemos de probarlo todo, retener lo bueno. Ahora, eso no significa que voy a hacer todo lo que hacen los pecadores. Entonces, creo que hay pautas y principios sin tener que enumerar, por ejemplo, porque si vamos a buscar en la Biblia que diga no fumes droga, no lo vamos a encontrar. Pero en la Biblia hay principios para todo el andar cristiano en este mundo y para poder separar lo cultural de lo bíblico. El hecho de no hacerlo es lo que vemos hoy día en la iglesia, una iglesia secularizada que ha adoptado las formas del mundo, sacando las cosas de Dios. En vez de nosotros ser los que permeemos el mundo, impactemos el mundo, ahora el mundo es quien está metiéndose en la iglesia y permeándonos a nosotros con sus valores, lastimosamente. Exacto. Y nosotros perdiendo tiempo con otras cosas. Así es, perdido sin razón. Exacto. Quería ya como entrando a una duda que sí sé que puede ser importante. Dentro de la palabra de Dios vemos situaciones, y ya iba dentro de la misma pregunta de la cultura, situaciones que eran meramente culturales de esa época, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura judía en ese entonces tenía mucho, o sea, la mujer no podía hablar, la mujer tenía que estar apartada,
no podía estar en reuniones sociales, no podía prepararse, no podía educarse, no podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por esto hay personas, y es lo que mencionaba ahorita, por esto hay personas que entienden que la Biblia y todo lo que en ella está tiene un papel o machismo impregnado. Y esto es de parte de personas que son feministas. Entonces han hecho esa separación y por eso no quieren creer en Dios y en nada que tenga que ver con eso por las ideas machistas que pueden salir del texto. Entonces, de parte de eso era la pregunta sobre la cultura. ¿Cómo yo puedo lograr convencer a una persona? Vamos a decirlo así. ¿Cómo puedo convencer a una persona de que no es así? ¿Cómo yo logro convencer a una feminista de que, mira, esto es meramente cultural, esto no es algo que sea lo que nosotros creemos o lo que nosotros entendemos que es correcto? ¿Cómo yo logro decirle a una feminista, mira, no, la Biblia no es machista, el cristianismo no es machista? Mira, uno de los errores más grandes de nosotros dentro del cristianismo es pensar que por presentarle pruebas al inconverso, ellos van a creer y aceptar a Cristo. Y no funciona así. Debemos de orar mientras damos testimonio y predicamos el evangelio para que el Espíritu Santo vaya obrando en la vida de la persona. Y luego, cuando la persona ha venido a Cristo, mediante la instrucción de la iglesia y el discipulado, ir mostrándole todo eso. Puedes armarte de todas las pruebas acerca de todas las razones por las cuales esa percepción que tienen es incorrecta. Pero eso nunca va a ser suficiente. O sea, el alimentar su razón no va a cambiar su corazón. Entonces se ha visto, o sea, eso es ser apologética, ser apología. O sea, no, el incrédulo, mientras más pruebas tú le das, más demanda. Porque su propósito es no creer. Por eso hay que hacer el trabajo a la inversa. Orar por su conversión, que el Espíritu Santo alumbre sus ojos, su oscuridad, para que le resplandezca la luz del evangelio y se le va explicando. Claro, a modo informativo puedes mostrarle pruebas, pero no pensando que eso va a ser decisivo en que esa persona venga a los pies de Cristo, porque sí, más que evidencia tenemos de que no es así. De hecho, desde el principio, el hecho de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza hecha por tierra, el machismo de que muchos aducen que está en la Biblia. Que hayan roles diferentes que definan funciones diferentes no hace a un género o sexo tener más preponderancia sobre otros. Es por causa del pecado del hombre, o sea, de la humanidad, que luego se introdujo el machismo y todas estas cosas que luego vemos que de la cual hoy día nos quejamos. Pero es Cristo quien eleva el papel y el lugar de la mujer. El mandamiento a los hijos en el Antiguo Testamento era honrar no solo a padre, sino a padre y a madre. Así que, ¿qué mayor privilegio para echar por tierra y para demostrar que la Biblia no es machista, que en primer lugar fuimos creados imagen y semejanza de Dios? Dios elogia el valor de una mujer virtuosa. Y vemos en Proverbios 31 el mejor cuadro de una mujer moderna, ¿verdad? La palabra dice que la mujer es corona de su marido. Imagínate, o sea, eso es algo bien importante. La Biblia también da crédito y resalta el valor de muchísimas mujeres, como lo hizo de Rahab, de Sara, de María, de Débora, ¿verdad? En Proverbios la sabiduría es personificada como una mujer.
La mujer tuvo parte en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Fue el vaso, el medio que Dios escogió. Él pudo haber escogido otra manera de Jesús encarnarse y venir al mundo. Escogió hacerlo a través del vientre de una mujer. La mujer es beneficiaria, igual que el hombre, de todos los dones de Dios. La primera vez que Jesús reveló su identidad, lo hizo a una mujer. Samaritana, dicho sea de paso. La iglesia de Cristo es presentada en femenina como la novia de Cristo. O sea, y por ahí pudiésemos seguir enumerando una serie de privilegios. La resurrección. ¿Quiénes fueron las primeras en ver y dar la noticia? Las mujeres. Pero esas no son las evidencias que van a llevar a un inconverso a creer en Cristo. Hasta que el Espíritu Santo no alumbra sus mentes y vienen a Cristo de todo corazón por causa del evangelio, al entender que son pecadores, no importa cuánta información le demos, simplemente va a ser eso, información, porque ya en sus mentes están predispuestos a no creer por más evidencia que traigamos. Excelente, Violeta. Así es. Y en esta lucha, esta ya sería la última pregunta. En esta lucha de machismo, feminismo y todo esto, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Hay algunas alarmas que nos puedan como mostrar que estamos tomando estas actitudes del mundo o de estos movimientos y no las bíblicas? Como iglesia y como pueblo de Dios que queremos servir a Dios, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué alarmas nos darían estos datos? Sí. Creo que en primer lugar, una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes tenemos que entender es que varón y hembra fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Cada persona, sea varón o sea hembra, tiene el valor de Cristo porque por todos Cristo dio su vida. Lo que implica que a la hora de yo referirme, ya sea al sexo femenino como masculino, no debo de hablar peyorativamente de ni uno ni del otro. Cuando yo hablo peyorativamente de uno es porque estoy engrandeciendo al otro. Y ya ahí eso es señal o de machismo o de feminismo. Un sexo alzarse sobre el otro, sentirse más grande, con más valor, con más importancia que el otro, es parte de las primeras señales. Hacemos cosas diferentes, nos relacionamos diferente porque eso obedece al género en base al cual fuimos creados por diseño divino. Pero eso no implica que uno sea más y que otro sea menos. Nos debemos de complementar. Ni el hombre está completo sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Entonces nos necesitamos. Entonces, inmediatamente que empezamos a hablar, a criticar, a relajar o a reírnos o a burlarnos o a gloriarnos, ya estamos dando muestra de que estamos tratando de manera inferior al otro sexo y no lo estamos valorando. Y recordemos que Cristo murió por esa persona, sea creyente o no. Puede ser un creyente potencial, ¿verdad? Entonces tenemos que estimarlos y amarlos así como Cristo también. Entonces yo diría que de ahí parte todo. En segundo lugar, tenemos que entender que sí hay diferencias y diferencias notables en la manera en que el hombre se conduce y la mujer. Pero nuevamente, eso no hace al hombre menor ni a la mujer tampoco, o al uno mayor o al otro, ¿no? Dios nos hizo así para que la carencia de uno sea complementada con la fortaleza del otro. Lo que al hombre le falta es porque la mujer lo tiene, ¿verdad? Y viceversa. Y Dios lo hizo así adrede para que podamos trabajar en unión y en armonía dentro de su creación, de la misma manera en que se complementa y trabaja la Trinidad de Dios. Y es la manera en que nos tenemos que amar, que nos tenemos que complementar y estimar, como dice la Escritura, estimando a los demás superiores a sí mismo. Ahora, al hacer eso no implica que yo debo de ponerme como alfombra, porque también nos vamos a los extremos. Eso es un problema del pecado, ¿no? Es valorar a la otra persona, buscar el bien de la otra persona sin hablar peyorativamente o sin elevarlo por encima de mí, sabiendo que ambos somos criaturas o hijos de Dios.
creo que por ahí, si empezamos por ahí, mucho de lo otro que acontece ya se va a ir, porque muchas de las luchas entre los sexos es eso, la superioridad que un sexo siente del otro o el desprecio que una tiene hacia el otro, ¿verdad? ¿Mm? A veces nunca le ha pasado nada a nivel personal, sino son cosas que se van heredando y que uno va oyendo y que uno repite sin sentido, Así ¿no? es, que uno va escuchando y va haciéndola sin darse cuenta. Pero Así. excelente esa alarma que a veces yo, mientras tú hablabas, yo pensaba en personas que hacen comentarios peyorativos del otro sexo sin darse cuenta. Y quizás es estar atento a esa red flag nos da una alerta. Así Pues es. muchísimas gracias, Violeta. Realmente fue de muchísima bendición todo lo que comentaste. Creo que ya has agotado todas las preguntas que podían haber sobre el tema de si realmente es la palabra de Dios machista. Y vimos todas las evidencias bíblicas y hay muchísimas más de cómo el Señor Jesús en su persona puso en alto a la mujer dentro de esa cultura y vemos como Dios también en la palabra de Dios, toda su palabra pone también a la mujer en su lugar, cada uno con su rol. Y nosotras como mujeres también tenemos que aclarar cuál es nuestro papel, porque queremos estar cogiendo los papeles de todo el mundo y el de nosotros no lo queremos coger. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Violeta, y hasta aquí este comentario y este live. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, mis amadas.